Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar a hablar sobre todos los fármacos asociados al aparato cardiovascular. Bueno, pues dentro de la farmacología cardiovascular tenemos a todos aquellos medicamentos que actúan sobre el funcionamiento del corazón y de la circulación de la sangre. Es muy importante que tanto nosotros enfermería como el paciente conozcan los efectos benéficos, la forma y la frecuencia de administración, así como la dosis correcta y los efectos secundarios. Porque bueno, estamos hablando de un tratamiento delicado, estamos hablando de tratamiento que va directamente a la sangre y al corazón. Por lo tanto, bueno, pues requerimos que nosotros enfermería lo sepamos para entonces poder enseñarle al paciente todas las situaciones asociadas a su tratamiento y que entonces se logre que éste sea bien tolerado y que se acepte de manera correcta. Bueno, vamos a empezar entonces hablando sobre algunas de las funciones que cumplen. Número 1, ayudar al corazón a bombear la sangre de manera más fácil. Número 2, fortalecer los latidos del corazón. Número 3, eliminar el exceso de líquido en el cuerpo. Vamos a ver más adelante durante este video que también vamos a mezclar algunos fármacos asociados a los riñones. Y número 4, evitar la formación de coágulos. Bueno, ya que sabemos estas 4 funciones principales de los fármacos cardiovasculares, vamos a empezar entonces. Y tenemos una clasificación de estos. Tenemos a los antiarrítmicos, a los salicilatos, que es la aspirina, los betabloqueantes, que ya los vimos cuando vimos a los simpaticolíticos. Tenemos bloqueantes cálcicos, tenemos los digitálicos, los diluyentes de la sangre, los diuréticos, que estos se encargan de tratar de eliminar el líquido que hay de manera excesiva en el organismo. Los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, una enzima que trabaja en los riñones para el mantenimiento de los parámetros normales de la tensión arterial. Y finalmente los nitratos. Vamos a ir viendo entonces cada uno de estos junto con sus ejemplos y sus principales características. De inicio, bueno, pues están los antiarrítmicos. Una arritmia es un latido irregular que se puede deber a un defecto congénito o se puede producir en cualquier momento. Por ejemplo, cuando hay taquicardia, cuando el corazón se acelera mucho, o cuando hay bradicardia, los latidos del corazón se vuelven más lentos. En ambos casos hablamos de arritmias. Y como les digo, esto puede surgir en cualquier momento de la vida, pero como altera el corazón, lo va a ir dañando conforme va sucediendo. Por lo tanto, requerimos de los antiarrítmicos para que puedan retardar los impulsos eléctricos del corazón y que se normalice el ritmo, que no sea ni muy lento, pero tampoco no muy rápido, que los latidos estén dentro de los parámetros normales. Ahora, tenemos 5 clases de antiarrítmicos, los vamos a dividir. La clase 1 son aquellos que bloquean los canales de sodio, por lo tanto hacen que sea más lenta la conducción eléctrica del corazón. En el corazón tenemos sodio, potasio y calcio, tenemos esas 3 bombas. Bueno, en el caso de los canales de sodio, los van a bloquear y entonces esto va a provocar que el corazón, los latidos vayan un poco más despacio, que no haya taquicardias. En el caso de la clase 2 son los beta bloqueantes. Ya habíamos hablado de los receptores beta, los van a bloquear y por lo tanto los impulsos que puedan provocar un ritmo cardíaco irregular van a estar bloqueados y así entonces el ritmo va a ser normal. En la clase 3 van a estar los que bloquean a los canales de potasio y en la clase 4 aquellos que bloquean a los canales de calcio. Y aquí tenemos los más utilizados. Tenemos de la clase 3, estos son los más comunes y los que más vamos a ver en el área hospitalaria. La amiodarona es muy común, la diarona, la coradona, la novarona y el trangorex.
Todos estos son vía oral, son tabletas, a excepción del Trangorex, que también hay ámpulas de 150 miligramos. En la clase 4 tenemos el verapamilo. Y en la clase 2, que están los betabloqueantes, aquí el principal va a ser el propanolol y el metoprolol. Son los principales, ¿sale? Aquí tenemos Algoren, Inderal y propanolol. Los dos primeros, bueno, pues son nombres comerciales. Y bueno, ¿cómo reconocemos una arritmia? Los síntomas más comunes van a ser palpitaciones, que es cuando está la taquicardia, o puede haber latidos irregulares. Hay pacientes que les late, hay un latido que es muy fuerte y que se ve en la piel cuando surge ese latido, y los demás son muy lentos, y luego otra vez empieza a haber otro muy fuerte. Esos son latidos irregulares. Cuando esto sucede, los pacientes van a estar desorientados, obviamente se van a marear, va a haber un dolor torácico porque el corazón está golpeando las paredes de donde se encuentra, y entonces pues obviamente esto duele. Pero también va a haber cansancio, debilidad y diaforesis. Diaforesis quiere decir que el paciente va a estar sudoroso, pero todo es a causa de las arritmias que está sufriendo. Después tenemos el segundo grupo de fármacos, que son los salicilatos. Aquí hablamos del ácido acetil salicílico, o lo que es lo mismo, la aspirina. Esta se utiliza para prevenir cardiopatías isquémicas. ¿Qué es esto? Puede ser una angina de pecho o un infarto. Una isquemia es cuando, por ejemplo, una arteria está taponeada con un coágulo o con una placa de calcio o alguna placa de colesterol, y entonces no deja que pase la sangre como debería de pasar. Cuando esto sucede es cuando surgen o las anginas de pecho o los infartos. Pero también podemos tener problemas o accidentes cerebrovasculares. Las venitas del corazón también quedan taponeadas y entonces esto da lugar a un accidente cerebrovascular. Bueno, pues para que no surja ninguno de estas tres situaciones, se utiliza la aspirina. Esta es un agente antiplaquetario. ¿Qué quiere decir? Es un anticoagulante. Va a impedir que las plaquetas se peguen unas a otras y formen coágulos. Y también va a ayudar a reducir las sustancias que causen dolor e inflamación. Sí, la aspirina es un analgésico y es un antiinflamatorio, pero originalmente se utiliza como anticoagulante. Su composición química es como un anticoagulante. Por eso es que se utiliza. Y si nosotros nos vamos a la presentación de las aspirinas, bueno, pues tenemos de 500 miligramos, de 1 gramo, tenemos las junior, las efervescentes, etc. Las que se utilizan para los pacientes con cardiopatías son las de 100 miligramos, que a la venta comercial se conocen como aspirina Protect. Y aquí las tenemos. Hay de 500 miligramos para adultos, pero estas más bien son las que se utilizan para dolor. Y están las junior de 100 miligramos. Sin embargo, las que se utilizan para problemas cardíacos son las Protect. Mucho ojo con las aspirinas porque provocan efectos secundarios graves. Por ejemplo, las úlceras gástricas. Un tratamiento que es muy constante con aspirinas y a dosis muy altas puede provocar hasta una perforación gástrica. Entonces, se deben de utilizar con mucho cuidado. Puede haber reacciones alérgicas, sangrado obviamente porque es un anticoagulante, puede sangrar el estómago, la nariz o la boca. Y en casos muy extraños puede haber cefalea. Después tenemos los beta bloqueantes. Estos ya habíamos hablado, se utilizan para tratar la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y algunas arritmias. Y los más comunes son metoprolol, propanolol y atenolol. ¿Qué efectos secundarios producen? Bueno, pues principalmente somnolencia. Los pacientes tienden a tener mucho sueño después de tomar estos medicamentos.
Puede haber náuseas, las extremidades pueden perder calor, mareos y principalmente la serostomía o la sequedad en la boca. Después tenemos los bloqueantes cálcicos, aquellos fármacos que reducen el paso de calcio hacia el corazón y entonces relajan a los vasos sanguíneos y permiten que la sangre fluya más fácil. En sí, los bloqueantes cálcicos, bueno, pues también son antihipertensivos, porque si hubiera calcio sobre los vasos sanguíneos y se formaran las placas de calcio, la sangre tendría que hacer más fuerza para pasar y se elevaría la tensión arterial. Lo que hacen estos fármacos es relajar a los vasos sanguíneos y entonces se reduce la tensión arterial. Pero también se utiliza para las arritmias. ¿Qué efectos secundarios hay de estos bloqueantes? Bueno, pues puede haber cefalea intensa, cansancio, la piel se puede tornar rubicunda o roja. A la larga pueden provocar úlceras gástricas y puede haber edema de miembros inferiores. En el caso de los digitálicos, se utilizan para tratar insuficiencia cardíaca y arritmias auriculares. Hace más fuerte el ritmo cardíaco cuando se aumenta la cantidad de calcio en las células del corazón. Entonces, por lo tanto, como efecto secundario, aunque se utilice para arritmias, como efecto secundario, puede provocar un ritmo cardíaco anormal, es decir, palpitaciones o taquicardias, mareos, cansancio, debilidad. Puede provocar también visión borrosa y pérdida del apetito y náuseas. Aquí el fármaco más común utilizado dentro de los digitálicos es la digoxina. Se administra por vía oral y sus dosis son de 0.25 miligramos. De aquí pasamos a los diluyentes de la sangre. Estos son una clase de medicamentos que también se llaman anticoagulantes. Su nombre correcto va a ser anticoagulante porque realmente no es como que van a diluir la sangre. Lo que hacen es que disminuyen la capacidad de la sangre para coagular. En la sangre tenemos muchos factores de coagulación. Lo que van a hacer entonces los anticoagulantes es bloquear estos factores para disminuir su capacidad de estar coagulando constantemente. Entonces, bueno, pues se utiliza en pacientes que tienen riesgo de obstrucción de las arterias, venas que tengan riesgo de enfermedades vasculares y en cardiopatías isquémicas. ¿Cuáles comentamos? Accidente cerebrovascular, infarto y angina. Aquí el fármaco más común que se utiliza es la warfarina. Estas normalmente son tabletas de 1 miligramo, 2 miligramos y 5 miligramos. Aunque tenemos más anticoagulantes. Tenemos también la heparina, tenemos el Clexane, pero en sí el más común va a ser la warfarina. ¿Y qué efectos secundarios puede provocar? Dolor abdominal intenso, evacuaciones líquidas, náuseas y vómitos, pérdida del apetito, puede provocar hematomas y obviamente, como lo comentábamos con la aspirina, puede provocar sangrado porque es un anticoagulante. Puede provocar o sangrado de la nariz o sangrado de la boca. De ahí después tenemos los diuréticos. Como ya les había dicho, se utilizan cuando hay exceso de líquido en el cuerpo. También se pueden llamar píldoras de agua. Se utilizan principalmente en insuficiencia cardíaca, en hipertensión arterial y en retención de líquidos. Como ya les había comentado, los riñones trabajan en conjunto con el corazón para poder mantener los niveles de tensión arterial. Cuando los riñones no están filtrando el agua como debería ser y se está quedando acumulada en el cuerpo, pues obviamente esto va a provocar que se eleve la tensión arterial. Por lo tanto, se utilizan en problemas de hipertensión. Y bueno, en casos de retención de líquidos, claro que se tienen que utilizar porque estos van a ayudar a desecharlos. Tenemos aquí, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos. Estos
reducen la cantidad de sodio y ensanchan a los vasos sanguíneos. De esta manera entonces ayudan a mejorar la tensión arterial. Normalmente los tiacídicos se utilizan en conjunto con los antihipertensivos. Muchas veces en las presentaciones del fármaco ya vienen juntos y en otras ocasiones el tratamiento de la hipertensión incluye un antihipertensivo más un tiacídico. Aquí el más común es la hidroclorotiazida. Estas son tabletas que hay de 12.5 miligramos, 25 miligramos y 50 miligramos. Como les decía, se pueden utilizar como monoterapia, nada más el diurético, o combinándolo con algún antihipertensivo. Puede ser que sean por separado o que vengan en la misma composición del medicamento. La segunda familia de diuréticos son los ahorradores de potasio. Estos no ocasionan que se pierda el potasio. Lo que hacen nada más es reducir los líquidos en el organismo. ¿Qué efectos puede haber? Evacuaciones líquidas, somnolencia, cefalea y erupción cutánea. Y aquí el fármaco más común es la espironolactona. También se puede utilizar la espironolactona con un antihipertensivo o se puede utilizar en el tratamiento, por ejemplo, de ovario poliquístico. Estas son tabletas de 25 y de 100 miligramos. Y finalmente están los diuréticos de asa. Estos actúan directamente sobre los riñones. Lo que van a hacer es aumentar el flujo de la orina y obviamente esto hace que se reduzca la cantidad de líquido en el cuerpo. Por lo tanto, disminuye la tensión arterial. ¿Qué efectos provocan? Hay que tener mucho cuidado con estos fármacos. Aunque los diuréticos de asa son los más nobles, hay que tenerles cuidado, porque si se utilizan en grandes cantidades, lo que va a pasar es que van a provocar algo que se llama desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué es esto? Bajan tanto los niveles de agua en el organismo que va a bajar también los niveles de sodio. Siempre debemos de tener sodio en el organismo, pero si baja de más el sodio, se va a provocar una alteración que se llama hiponatremia. Y esta alteración, si se complica, puede causar la muerte del paciente. Por lo tanto, hay que tenerles mucho cuidado a los diuréticos de asa. Además de esto, pueden provocar trastornos en la circulación, trastornos visuales y cefalea. Aquí el fármaco más común es el furosemide o la furosemida. Cualquiera de las dos formas es correcta. Este también se administra vía oral. Tenemos tabletas de 40 miligramos, pero también puede ir inyectado. Y inyectado tenemos ampolletas de 20 miligramos sobre mililitro. Finalmente tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los ECA. Estos medicamentos lo que van a hacer es bloquear la acción de una enzima que tenemos en el organismo. Lo que hace esta enzima es estrechar a los vasos sanguíneos y cuando se relaja reduce la presión arterial. Por lo tanto, ayuda a que el corazón reciba más sangre rica en oxígeno. Además de esto, limitan el daño que pueda sufrir el músculo cuando hay pacientes con daño renal o diabéticos. Reducen todo el daño que pueda tener en ese momento el corazón. Efectos secundarios más comunes de los inhibidores ECA es la tos, evacuaciones líquidas, náuseas, mareos y artralgias o dolor articular. Por último tenemos a los nitratos. Los nitratos son vasodilatadores. ¿Qué quiere decir? Relajan y dilatan a los vasos sanguíneos. Esto ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y permite que haya mayor suministro de sangre en el músculo cardíaco o en el corazón. Pero además se utiliza para tratar el dolor torácico que pueda ser relacionado o con angina de pecho o con un infarto.
Los efectos secundarios más comunes van a ser mareos, cefalea, el rostro y el cuello pueden estar rubicundos o enrojecidos, náuseas y vómito, y cuando se administra dosis muy altas puede provocar hipotensión. De estos, los más comunes va a ser el dinitrato de isosorbida o el isosorbide, cualquiera de los dos nombres es correcto, tabletas de 5 miligramos, 10 miligramos y 40 miligramos. En el caso de las tabletas de 5 miligramos, son aquellas que se utilizan debajo de la lengua en casos de dolor torácico. Cuando tenemos una urgencia en el hospital y un paciente llega con un dolor torácico muy fuerte, un dolor opresivo que inclusive le quita la respiración, de inmediato se utiliza el isosorbide debajo de la lengua. Cuando llegan pacientes que manejan cifras de presión arterial de 180 a 200, igualmente se utiliza el isosorbide sublingual, porque además de que baja súper rápido la tensión arterial, va a disminuir el dolor torácico. No va a permitir que esa angina que está sufriendo el paciente o ese preinfarto se convierta en un infarto. Y también tenemos la nitroglicerina. Este se utiliza como un parche, es un medicamento que va transdérmico y libera 25 miligramos del medicamento. Esto es en pacientes que tienen angina de pecho crónica. Se coloca la nitroglicerina para entonces evitar que a futuro surja un infarto. Y bueno, chicos, eso sería entonces todo por el tema de hoy. Cualquier duda que tengan, quedo pendiente. Que tengan excelente día.